Nos retrotrae, hace unos días hablábamos de incidentes, además era algo extraordinario que todavía no se acaba de entender muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió justo antes del encuentro de Liga que enfrentaba al Alavés con el Barça? Lo que estáis viendo son esas imágenes de esos incidentes violentos. Digo que todavía no está claro porque hay diferentes teorías. Hay gente que dice que no eran hinchas del Alavés quienes se habrían enfrentado contra los aficionados del Barça. Hay otras teorías que vamos a intentar aclarar, pero vamos a poner más datos sobre la mesa. Sucedió el sábado en Gasteiz. 50 encapuchados se dirigen a los hinchas blaugranas. Fue una quedada, todavía se investiga. Hubo bates de béisbol, barras metálicas heridos, imagen que a más de uno le recordaría la trifulca entre hinchas del Frente Atlético y los Riazor Blues. Entonces se dijo que quedaron. El balance, lamentable, la muerte de Jimmy. Quedan por WhatsApp, evitan las redes sociales para no ser controlados por la policía, acuerdan lugar, fecha y a veces hasta número de hinchas que se pegarán. En imagen, quedada entre los aficionados más radicales del Celta y el Betis. Y más que palabras hubo en esta otra quedada, ultras del Cádiz y Jerez a palo limpio. Ríos de tinta y sangre han derramado las peleas entre aficionados del Frente Atlético y los Ultrasur, aunque a veces no son necesarias las quedadas para vivir momentos poco deportivos en el fútbol. Precisamente en Vitoria-Gasteiz está Alberto Ortiz de Guinea, que es periodista de Radio Vitoria. Alberto, arratsaldeón. Los incidentes ocurridos en Vitoria, hablaba de extraordinarios. Este tipo de quedadas, este tipo de broncas, de peleas no suelen ocurrir, además relacionados con los hinchas del Alavés. ¿Es así, Alberto? Pues sí, desde luego es extraño en Vitoria, que haya sucedido una cuestión como esta en Vitoria, aunque ya ha habido incidentes aislados relacionados de alguna forma con el mundo del fútbol en otras ocasiones, pero desde luego sí que parece que traspasa alguna frontera lo que ocurrió el sábado en la víspera de ese partido entre el Alavés y el Fútbol Club Barcelona. Incidentes, antes decíais en el vídeo si se queda o no se queda. Da la impresión que sí, que estas cosas no solo ocurren en Vitoria, están ocurriendo en otros muchos sitios por toda Europa. Diríamos que en el entorno del fútbol pueden ocurrir y sí que parece que una dinámica habitual es esa de quedadas. ¿Qué es lo que ocurrió en Vitoria? Pues tendrá que ser la policía la que extreme cómo se produjeron los hechos, qué es lo que ocurrió en esa previa del partido entre el Deportivo Alavés y el Fútbol Club Barcelona. Alberto, a la audiencia que nos está escuchando les hemos trasladado una pregunta que es una excusa para opinar de todo esto que está ocurriendo, algo preocupante, ¿no?, de esta violencia en torno al fútbol. ¿Tú crees que hay clubs, hay direcciones de equipos que son permisivos de alguna manera con este tipo de grupos ultras violentos? Yo creo que ha podido ocurrir en otros tiempos esa permisividad por parte de los clubs, pero me da la sensación que ya en los últimos años, en las últimas temporadas, desde hace 10 años aproximadamente, la tendencia de los clubs es a tener aficiones que estén volcadas con su equipo, que den colorido en los terrenos de juego, pero que se alejen del mundo de la violencia. Son esas llamadas gradas de animación que poco a poco se van extendiendo en los campos de fútbol. Desde luego Mendizorroza o Vitoria, en este caso, tendría que entenderse como una afición, un comportamiento ejemplar, y cómo ha cambiado el ambiente de un campo de fútbol que hace unos años era de Segunda División B, con poquito ambiente, con unos pocos, con los irreductibles seguidores del Deportivo Alavés. Ahora, por ejemplo, en ese partido frente al Fútbol Club Barcelona, prácticamente 20.000, toda una grada de animación, con un grupo que algunos han calificado de ultra como Iraultza, pero que creo que ya trasciende a mucho más que eso. Es una afición o un grupo que da un ambiente espectacular al campo y que puede que haya gente en todos los colectivos, y sobre todo cuando ya son muy grandes, que puedan estar más unidos al mundo de la violencia o a estos incidentes como que se produjo el sábado en la previa del partido frente al Fútbol Club Barcelona, pero creo que mayoritariamente hay que entenderlo como organizaciones que se organizan para dar ambiente, para dar colorido al fútbol y para apoyar a su equipo lúdicamente. Alberto, fíjate, y tú bien conoces cuál es la situación. Hace poco hablábamos del Rayo Vallecano con los Bucaneros, con Zozulia, el asunto de Zozulia. ¿Hablamos de ideología cuando hablamos de estos grupos ultras, o utilizan la ideología como pretexto simplemente porque lo único que quieren es pegarse, es violencia? Pues seguramente es un pretexto. El tema, el fútbol o la ideología, es un pretexto para buscar esa violencia.
estamos viendo ahora precisamente un vídeo que se puede ver en las redes sociales. Estos son, entre comillas, aficionados al fútbol que quedan en un lugar alejado de una ciudad donde se va a disputar un partido y se sacuden así, que tienen en principio hasta sus propias reglas, se igualan en cuanto a número de contendientes, cuando uno cae al suelo ya no se le puede pegar, si hay sangre se termina la pelea por lo menos con ese individuo. Son cuestiones que se dan en torno al mundo del fútbol, pero que creo que nada tienen que ver con el fútbol, que sí que toman el fútbol como pretexto, pero yo creo que tendríamos que hablar mucho más de lo que son ambientes y aficiones pues que están volcadas con su equipo que con estas cosas que son absolutamente ridículas en cuanto a número, con lo que supone toda una afición que siga un equipo. Alberto Ortiz de Guinea, un placer haberte tenido aquí. Eskerrik asko. Pues un saludo, hasta luego, agur. ¿Qué pensáis de las palabras de Alberto? Sí, parecía que se iban a ir de vinos. Vamos a poner las imágenes. Se han pegado, sí, es curioso. Las imágenes estas últimas. Sí, Esto se han dado, es... y luego parecía que se iban de vinos. Sí, es que han quedado especialmente para él. Ya, pero luego te das cuenta cuando termina, se van cada uno, o se van juntos, no sé, luego se van de vinos juntos, no lo entiendo. Pero lo de las quedadas, hombre, es este fenómeno. Estos han quedado, pero no es lo mismo. Esto es una quedada en la que parece que hay una igualdad de fuerzas. Pero lo de si ayer quedaron en Arriaga y 10 contra 50, alguno no pasó bien los datos, o no lo entiendo. Y lo de Vitoria no tiene mucha pinta de quedada, ¿no? Gente que está sentada en una terraza y vienen, no sé si por detrás o por delante, y les atizan, pues también, o no sabían bien a qué hora habían quedado, o se adelantó alguno a la quedada. O sea, las quedadas son las quedadas y lo que se habla de Vitoria o ayer de la Arriaga son otra cosa. Son otra cosa. ¿Qué pensáis el resto? A ver, sí es verdad que las imágenes de Vitoria llaman la atención por la crudeza y por lo violentas que son. A mí las de Vitoria la verdad es que me llamaron mucho la atención porque me parecieron terribles. O sea, escoger muy bien lo público, lanzarlo contra las... no ha pasado nada más grave pues porque Dios no ha querido. Dicho lo cual, al final es que tenemos que entender que hay gente que es que le va la violencia y le va en el puro término de la palabra. Le gusta la violencia, disfruta con la violencia y usa el fútbol o los deportes masivos pues para ejercer esa violencia. Y la petanca si hace falta. Es que con lo que sea, ¿no? Es que se me ocurren mejores formas de quemar energía que así, evidentemente. Bueno, hay gente que os está que escuchando y que incluso nos cuenta experiencias propias. Este espectador dice lo siguiente: el año pasado me la jugué por un hincha que no sabía quién era en el momento del vídeo que estáis poniendo de Rodríguez Arias, y en cuanto se vio a salvo salió por piernas. Luego me entero de que es un hincha del Girondins que viene a Bilbao por afición a pegarse, que es lo que estabais comentando. Dice este espectador: antes ya había ido a Marsella a lo mismo, y por cierto, aquí había quedado con aficionados del Athletic. Sí, porque se llevan... Sí, y pregunta, si la Ertzaintza sabía que venían, ¿por qué no se tomaron medidas? Pues no tendría la información, porque si no la Ertzaintza tenía que actuar. Pero fíjate, en las fiestas de Bilbao había gente que venía a las fiestas de Bilbao a pegarse. Que sí, pues ¿no? Es decir, que hay un sector de la sociedad que o porque le falta un tornillo, o porque le gusta la violencia, o porque esa confrontación le va mucho, y además el fútbol o cualquier tipo de deporte es una confrontación en el campo, pero no fuera. Pero estos que no pueden estar en el campo, pues tienen que hacerlo fuera. Es una desgracia, por eso tiene que la Ertzaintza tiene... Y luego tiene que haber una gran pedagogía de los medios. Los medios tienen que hacer un trabajo extra significando todo aquello que represente la buena entente entre aficiones y todo ese tipo de cosas. Que eso fue hace un año, fue cuando jugó el Atlético contra el Olympique de Marsella. Es verdad que quedó Bilbao destrozado, sobre todo el centro, con todo el tema del mobiliario urbano, fue una barbaridad. Fue muy criticado, y se criticó mucho la Ertzaintza por el tema de no haber actuado. Yo también entiendo que es complicado, ¿eh? Yo creo que es muy complicado actuar in situ, en fin, hay que hacerlo muy bien. Y esto es gente muy violenta, pero bueno, es verdad que también se criticó un montón, la actuación, pues, o la no actuación, mejor. Sí.